Chichén Itzá, una antigua y espectacular ciudad maya rodeada de mitos y misterios. Es la ciudad antigua más grande del mundo. Una metrópolis en plena selva llena de secretos e incógnitas. ¿Pero qué le sucedió a esta civilización perdida? La gran pregunta es, ¿por qué estaban aquí? ¿Cómo y por qué se construyó esta enorme ciudad? ¿Practicaban sus habitantes los sacrificios humanos? La única manera de resolver estos misterios es desmontar esta antigua ciudad. Examinar sus estructuras piedra a piedra nos ayudará a desenterrar los sorprendentes secretos de la ingeniería ocultos en esta maravilla antigua. Desmontando la historia. Chichén Itzá, México. Hace 1000 años, esta era una poderosa ciudad, hogar de 30.000 personas. Los antiguos mayas. Una civilización conocida por sus extraordinarios conocimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura. Y por sus sangrientos ritos religiosos. El arqueólogo Memo de Anda ha pasado gran parte de su vida tratando de dar sentido a esta misteriosa ciudad en plena selva y a sus imponentes edificios. Apenas hemos arañado la superficie, eso es lo que hemos hecho. Estoy seguro de que este edificio sigue escondiendo muchos secretos en su interior. Las ruinas de más de 30 estructuras y antiguos templos se esconden aquí, entre los árboles, incluida esta inmensa pirámide. El castillo, o templo de Kukulcán, es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Construido con decenas de miles de bloques de piedra caliza, tiene 30 metros de altura, el equivalente a un edificio de 10 plantas. En su apogeo, era un templo sagrado dedicado al dios serpiente, Kukulcán. A cada lado, unas empinadas escaleras que representan el calendario maya. Y en la base, las cabezas de serpientes relacionadas con el equinoccio. Esta estructura de 60.000 toneladas es una maravilla de la ingeniería antigua. Este es uno de los edificios más maravillosos del mundo antiguo. Se trata de una demostración de poder, una demostración de espiritualidad, una demostración de la ciencia. Es un edificio muy importante. ¿Por qué los antiguos mayas construyeron esta espectacular ciudad en la selva? ¿Y cómo obtuvieron las miles de toneladas de piedra necesarias para construir enormes templos y pirámides como esta? A 500 metros de la pirámide principal, Memo busca pistas. Esta no es una selva corriente. Los mayas no necesitaban ir muy lejos para encontrar el material necesario para construir sus grandes ciudades. Piedra caliza está en todas partes. El material de construcción estaba justo a sus pies, a su disposición. La piedra caliza se encontraba a su alcance. La capa de tierra es muy fina, apenas hay 2 centímetros. Antes de dar con la piedra caliza, estamos rodeados de piedra caliza. En realidad, toda la península es igual. Es una gigantesca plataforma de piedra caliza. La piedra caliza es el material que permitió a los mayas construir los grandes edificios de Chichén Itzá. Los obreros la extraían de esta cantera, a solo medio kilómetro de la pirámide. Memo ha descubierto extraordinarias pistas que lo demuestran. Aquí podemos ver una forma. Es una enorme pieza de roca, de piedra caliza, que empezaron a trabajar. Como se ve, es perfectamente redonda por aquí, y a este lado vemos cómo comenzaron a tallar la boca de una serpiente. Pero, por algún motivo, la dejaron aquí. Tal vez porque se rompió. Una importante pista.
tallada por un artesano maya hace 1000 años. Esto demuestra que extraían el material y lo trabajaban aquí mismo. Una vez terminado, lo transportaban hasta la ciudad. Es bastante sorprendente. La geología local proporcionaba a los constructores de Chichén Itzá un suministro inagotable de piedra caliza. Pero hay otro misterio. Los antiguos mayas no tenían acceso a herramientas metálicas. Entonces, ¿cómo extraían la piedra del suelo? Es interesante y sorprendente al mismo tiempo. ¿Cómo pudieron construir esta fantástica ciudad solo con herramientas de piedra? Los ingeniosos mayas dieron con una solución. Utilizaban fragmentos de piedras afiladas como el chert, que a veces unían a palos de madera. Realizaban profundos canales en el suelo y tallaban las rocas con el diseño de un tablero de ajedrez. Los trabajadores excavaban hasta localizar una ruptura natural en la roca caliza. De esta manera, los bloques se agrietaban separándose del suelo. Entonces, usaban palancas de madera para extraerlos. ¿Cuánto esfuerzo requería quitar los pesados bloques de piedra caliza sin maquinaria moderna? Para averiguarlo, Memo se dirige a una cantera en Mérida, a 110 kilómetros de Chichén Itzá. Los canteros probarán a hacer un experimento. Utilizar palancas de madera para extraer un bloque de piedra caliza de 2 toneladas, tal como lo habrían hecho los antiguos mayas. Todas esas piedras de ahí son para hacer palanca. Creo que hemos puesto demasiadas. Tenemos que dejar un poco más de espacio. Estos tipos son fuertes y hábiles. Son estupendos. Por ahora todo va bien. Claramente, mover la piedra caliza de la manera antigua requería tanto técnica como fuerza bruta. Hemos logrado mover esta piedra relativamente pequeña. Ha requerido de mucho esfuerzo y gente, lo que me hace ser consciente de lo difícil que debió ser para ellos. Cada vez siento más respeto por los mayas y por lo que hicieron. Es asombroso. Vaya, ha sido increíble. Estos chicos son geniales. Mover una piedra ha sido un trabajo agotador. Pero esta pirámide está formada por decenas de miles de bloques de piedra caliza. ¿Cómo la construyeron los antiguos mayas? El secreto para construir este increíble templo está escondido en su interior, porque esta pirámide no es exactamente lo que parece. Oculta bajo la fachada hay una capa de escombros. Debajo de ella hay una pirámide más vieja, de aproximadamente la mitad del tamaño del castillo. Su escalera conduce a un templo sagrado con 2 cámaras. En su corazón, un trono con forma de jaguar de ojos de jade y dientes blancos de pedernal, además de una misteriosa estatua reclinada conocida como Chak Mol. Construir encima de un templo existente era una manera ingeniosa de hacer un edificio más grande al comienzo de una nueva era. Los antiguos mayas no destruían edificios para construir otros. Simplemente construían encima de estos, creando estructuras tan majestuosas como esta. Pero, ¿por qué los antiguos mayas construyeron una gran ciudad en medio de la densa jungla? A 120 kilómetros al oeste de Chichén Itzá, el geofísico René Chávez emplea una nueva técnica para ver por debajo de las antiguas pirámides mayas. Está convencido de que la razón por la que los mayas construyeron donde lo hicieron podría encontrarse bajo tierra. Esta es solo una de las decenas de antiguas pirámides escondidas por toda la selva mexicana.
Puede parecer muy diferente del famoso castillo, pero este es el aspecto de muchas pirámides mayas antes de ser restauradas por los arqueólogos. Hemos puesto los electrodos sobre la pirámide. Esto va a ser una auténtica aventura. El equipo de René instala una red de electrodos que usarán para enviar una corriente eléctrica a través del suelo. Después, medirán la facilidad con la que viaja la corriente. Sus lecturas revelarán si hay estructuras ocultas o formaciones naturales extrañas bajo las rocas y el suelo. Podemos encontrar agua. Podemos encontrar diferentes tipos de caliza, que es la roca más abundante de la zona. Esto también nos permitirá detectar cualquier tipo de geometría y a partir de eso podremos interpretar los datos y saber si existe alguna cavidad o un túnel. Nunca se sabe. Vale, cruzad los dedos. Espero que todo funcione bien. ¿Qué secretos se encontrarán enterrados bajo esta antigua pirámide? Los antiguos mayas construyeron estructuras verdaderamente extraordinarias. Uno de sus mayores logros, sus notables pirámides escalonadas. Siunchen, a 120 kilómetros de la antigua ciudad de Chichén Itzá. El geofísico René Chávez y su equipo están utilizando una innovadora técnica para descubrir los misterios de las antiguas pirámides de México. René cree que suele haber una buena razón para que los mayas construyeran sus pirámides donde lo hicieron. Pero esas razones suelen estar ocultas a la vista. El equipo envía una corriente eléctrica por el suelo para ver lo que hay debajo. Lleva tiempo procesar los datos del estudio. René espera que proporcione resultados tan espectaculares como sus recientes descubrimientos durante una investigación similar en la Gran Pirámide de Chichén Itzá. Hicimos el experimento, procesamos los datos y ¡oh, sorpresa! En este modelo, cada color representa un material geológico diferente. Los colores verdes, por ejemplo, se corresponden a la piedra caliza. Los azules son estructuras de baja resistividad, lo que significa que la corriente fluye por ellas sin apenas dificultad. ¿Qué tipo de elementos producen eso? Los resultados de René revelan algo extraordinario. Escondida justo debajo de la pirámide, bajo una gruesa capa de 5 metros de piedra caliza, hay una gigantesca cueva subterránea llena de agua, una formación conocida como cenote. La cueva contiene tanta agua como 6 piscinas olímpicas. Se extiende 20 metros bajo tierra. La construcción de una pirámide justo encima de una cueva llena de agua puede parecer sorprendente, pero su situación tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión de este templo. Lo sorprendente no fue hallar esta cavidad. Lo fantástico, lo asombroso, es que hay una pirámide encima, y no cualquier pirámide. No lo creeréis, pero no podíamos dejar de saltar y de reír. ¡La encontramos! Sin excavar, no hay forma de acceder al cenote oculto bajo el castillo, por lo que el arqueólogo Memo de Anda visita otro cenote cercano para investigar qué puede haber debajo de la pirámide. ¿No es precioso? Es uno de los muchos cenotes que existen en la península de Yucatán. Es una maravilla de la naturaleza. Una enorme caverna que se ha inundado con el agua de lluvia a lo largo de miles de años. Es un lugar realmente mágico. Hay una diferencia crucial entre este cenote y el que hay bajo el castillo. En este, el techo se ha derrumbado, haciendo que parezca más un lago que una cueva. El que está bajo la pirámide también se derrumbará algún día. No sabemos cuándo. Lleva ahí siglos, así que esperemos que no pase en mucho tiempo.
Los lagos subterráneos como este son la razón de que la gran ciudad de Chichén Itzá se construyera en esta zona. No hay ríos superficiales en esta parte de México. La única fuente de agua potable está oculta en los cenotes, pero estos no eran simples fuentes de agua. Eran lugares de adoración. Y a veces la gente no lo entiende, pero cuando estás aquí, ves esta belleza y sientes la magia, lo comprendes. Los cenotes tenían un profundo significado religioso y estaban considerados un vínculo físico con el otro mundo. ¿Es posible que los antiguos mayas conocieran el cenote escondido bajo el castillo? ¿Construyeron sobre él a propósito? Memo cree que debe ser así, porque el castillo tiene un fuerte vínculo con otros 4 importantes lagos subterráneos visibles en el yacimiento de Chichén Itzá. Este es el castillo o templo de Kukulcán. Una de las cosas más increíbles de esta estructura es que está situada justo en medio de 4 cenotes. El cenote sagrado al norte, el cenote Toloc al sur, el cenote Kanjuyún al este y el cenote Oltún al oeste. Los antiguos mayas dividían su universo en cuadrantes. Estos cenotes están alineados con los 4 puntos cardinales. ¿Podría el diseño de Chichén Itzá ser una representación física del universo maya? Si dibujas 2 líneas, el centro de esas 2 líneas es el castillo. El castillo fue construido aquí por la orientación de esos 4 cenotes. Cómo los antiguos mayas conocían la existencia del 5.º cenote bajo el castillo sigue siendo un misterio. Pero Memo cree que lo sabían y que la Gran Pirámide fue construida sobre él porque simbolizaba el centro del universo maya. Tiene mucho sentido que haya un cenote bajo el castillo, sabiendo que ese era el centro de esta alineación sagrada. La distribución única de estos cenotes creaba un lugar con un profundo significado religioso. Pero el significado sagrado de Chichén Itzá no termina ahí. Durante unas excavaciones a los pies de la pirámide, los arqueólogos hicieron un asombroso descubrimiento. En la base del castillo, a más de 2 metros bajo tierra, desenterraron un oscuro secreto. Entre los escombros, encontraron fragmentos de hueso. Los fragmentos de cráneo e incluso de dientes prueban que son restos humanos. Los arqueólogos desenterraron más de 900 piezas pertenecientes a más de 100 individuos diferentes. ¿Quiénes eran estas personas y por qué fueron enterradas aquí? Estos misteriosos hallazgos cuentan una extraordinaria historia. En su laboratorio de Mérida, la bioarqueóloga Vera Tisler hace un análisis forense de los huesos. Intenta descubrir los secretos de quiénes eran estas personas y por qué no se les dio un entierro apropiado o fueron incinerados. Estos restos se encontraron a un lado del castillo y hay una alta incidencia de diferentes formas de privación nutricional. Todo lo que tiene que ver con sufrir hambre, no ser alimentado adecuadamente o sufrir innumerables episodios de enfermedades infecciosas, por ejemplo. Estos huesos provienen de personas que vivían al margen de la sociedad. Individuos con mala salud que no eran valorados, que eran prescindibles. En esta calavera se pueden apreciar estos poros tan distintivos. En su mayor parte se producen por episodios de anemia durante la infancia. Si echamos un vistazo a estos dientes, podemos ver unos surcos que cruzan la superficie y básicamente nos indican que la persona sufrió varios episodios de estrés fisiológico.
Vera encuentra pruebas de que la carne circundante fue extraída deliberadamente de algunos de estos huesos. Los restos óseos que recuperamos alrededor del castillo muestran diferentes marcas de cortes. No son enterramientos normales. Lo que estos restos muestran son diferentes prácticas de desollamiento, desgarramiento, procesamiento del cuerpo, por así decirlo. Vera cree que estos huesos son evidencias de horribles rituales de sacrificio. Hay restos que claramente derivan de acciones rituales consistentes en sacrificios animales y humanos. Eran prácticas que llevaban a cabo miembros de la élite religiosa, sacerdotes de Chichén Itzá. Esta es una extraordinaria afirmación. ¿Cómo puede Vera estar segura de que los restos pertenecen a los antiguos mayas? Algunas pruebas verdaderamente convincentes provienen del cenote sagrado, uno de los 4 lagos subterráneos que rodean el castillo. Este cráneo proviene del cenote sagrado de Chichén Itzá. Es un molde de yeso de un cráneo infantil. Una pista crucial revela que no se trata de un cráneo moderno. Su forma. Esta forma de cabeza se caracteriza por el aplastamiento de la parte superior. Es una forma artificial que se consigue con tablas y vendas. Así la cabeza queda más plana. La deformación de la cabeza era una práctica común de los mayas, y los arqueólogos han encontrado muchos más cráneos como este en el cenote sagrado. Este cráneo forma parte de uno de los más de 100 esqueletos infantiles que se encontraron en el cenote sagrado. La presencia de tantos huesos no puede ser casual. Debieron ser colocados en el cenote intencionadamente, probablemente como ofrendas a los dioses mayas. El arqueólogo Memo de Anda investiga esta asombrosa teoría. ¿Por qué una sociedad sofisticada como los antiguos mayas practicaba el sacrificio humano? En el fondo de este profundo abismo encontramos una posible respuesta. Chichén Itzá. Esta misteriosa ciudad revela lentamente sus secretos. Las investigaciones modernas arrojan nueva luz sobre sus espectaculares edificios y rituales religiosos. Los restos de cientos de víctimas de sacrificios humanos han sido hallados dentro del cenote sagrado de Chichén Itzá. ¿Podría esta práctica oscura haber ocurrido en otros cenotes también? El arqueólogo Memo de Anda lleva a cabo una nueva investigación en otros lagos subterráneos de la península de Yucatán. Ha examinado cientos de cenotes a lo largo de sus 25 años de carrera. Memo quiere saber más sobre el papel que jugaba el sacrificio humano en los ritos sagrados mayas, y ha creado un modelo tridimensional de las ofrendas encontradas para buscar nuevas pistas. Hoy, su trabajo lo ha llevado hasta otro de los 4 cenotes que rodean la pirámide de Kukulcán. Estamos en el cenote Oltún, dentro de Chichén Itzá, y los antiguos mayas tallaron la entrada. Es espectacular. Es precioso, parece una enorme cúpula. Estoy listo. La única manera de explorar este lago oculto es buceando. Pero la única manera de llegar al agua es un descenso vertical de 24 metros en la oscuridad. No es trabajo para débiles. Esta enorme caverna se extiende más de 70 metros bajo tierra. Contiene un gran lago subterráneo de 50 metros de profundidad. Bajar a un cenote es una de las mejores experiencias del mundo. El agua de lluvia talló esta inmensa caverna en la roca caliza durante miles de años. Estamos a unos 8 a 9 metros de profundidad y ya podemos ver la riqueza cultural de este lugar.
No quiero acercarme demasiado, porque podría destruirlo todo en cuestión de segundos. Memo está haciendo descubrimientos asombrosos. Ofrendas de cerámica, un cuchillo, huesos de animales y restos humanos. Cada vez que se sumerge en este cenote realiza fotografías de alta resolución de sus hallazgos desde todos los ángulos. Pero, ¿qué se hacía exactamente en esta misteriosa caverna? Memo ha encontrado una importante pista. Justo delante de mí se puede ver una repisa. Es una especie de estante natural, ideal para hacer ofrendas. En la repisa hay más huesos, otras ofrendas e incluso restos de carbón. Sorprendentemente, parece que esta plataforma fue, en su momento, un altar sagrado. Esto es parte del mundo espiritual. Los cenotes son testigos silenciosos. Una parte muy importante de la vida maya. Esta era una parte muy importante de su universo. Memo ha encontrado pruebas verdaderamente extraordinarias sobre los ritos llevados a cabo en este cenote. Ha sido un descenso realmente espectacular y creo que hemos conseguido lo que necesitábamos. Memo ha estado fotografiando este lugar durante 5 años. Con un programa informático ha procesado las fotografías y ha creado sorprendentes modelos tridimensionales de sus descubrimientos. Lo que estamos viendo en este momento es la repisa desde arriba. Esta es una imagen asombrosa y sorprendente. Puedo decir sin ninguna duda que es única en el mundo. No hay otro proyecto arqueológico como este. Los modelos proporcionan un registro permanente de los misteriosos contenidos del cenote. Es la mejor alternativa a tener los objetos en mis manos, y la belleza del estudio es que los mantenemos intactos. Este modelo permite a Memo estudiar la repisa con más detalle. Incluso se aprecian espinas de rayas, otro elemento asociado con los rituales religiosos mayas. Las espinas de rayas se utilizaban en las ceremonias, en los rituales para atraer la lluvia. Se usaban para el autosacrificio, para el derramamiento de sangre. Cuanta más sangre, más fertilidad, especialmente si esa sangre provenía del pene. ¿Es posible que en esta repisa se practicaran rituales como la sangría? Y si es así, ¿cómo colocaron los mayas todos estos objetos en una repisa bajo el agua sin modernos equipos de buceo? Tal vez no eran necesarios. Memo cree que el nivel del agua del cenote era mucho más bajo cuando las ofrendas fueron depositadas aquí, gracias a un terrible fenómeno natural que amenazó el futuro de Chichén Itzá: la sequía. Esta repisa seguramente quedaba fuera del agua hace unos 1200 años. Es posible que este lugar estuviera seco debido a una gran sequía, por lo que el estante, la repisa, estaba expuesta. La repisa está a 30 metros de profundidad, escondida en el extremo de la caverna. A medida que la sequía se intensificaba, el nivel de agua de este cenote bajó exponiéndola. Los mayas posiblemente bajaron al cenote usando una escalera de troncos atados con ramas flexibles. Podían bajar al cenote para dejar sus ofrendas, tal vez llegando hasta el estante en canoa. Muchos años después, cuando terminó la sequía, el nivel del agua subió de nuevo, cubriendo los artefactos y preservándolos hasta el día de hoy. Pero ¿por qué los antiguos mayas llevaban a cabo estos elaborados rituales? Seguramente el dios al que hacían estas ofrendas era Chaac, el dios de la lluvia. Creo que hicieron estas ofrendas para pedir que lloviera. Los cenotes se encuentran en el corazón de Chichén Itzá. Daban vida a través del agua. Tenían una gran importancia religiosa, especialmente en periodos de sequía, e incluso dictaron la ubicación de la gran pirámide de Kukulcán. Pero ¿podría la forma distintiva del castillo tener un significado oculto? ¿Podría haber más en su apariencia exterior que lo que aparenta?
Es mucho más que un edificio. Podemos ver la perfección de las líneas, pero cuando se estudia, es evidente que se trata de una estructura matemática relacionada con la astronomía y con los ciclos agrícolas. Esta pirámide oculta otro secreto. También es un gigantesco calendario para la ciudad. 18 terrazas de piedra representan los 18 meses del año maya. 91 escalones a cada lado, además de la plataforma superior, suman 365 escalones, uno por cada día del año. Y 2 veces al año, en el equinoccio, el sol proyecta una sombra tan perfectamente alineada que una inmensa serpiente parece deslizarse por las escaleras principales. Es el dios serpiente, Kukulcán, a quien el templo está dedicado. Es difícil entender cómo podían dominar la técnica, no solo para construir este fantástico edificio, sino para hacerlo tan hermoso, tan interesante y relacionarlo con el sol, relacionarlo con los cambios de las estaciones. Es increíble. Los antiguos mayas daban tanta importancia al estudio de los movimientos de los planetas y las estrellas que incluso construyeron este edificio, un extraordinario observatorio. Bueno, esto es el Caracol, un edificio maravilloso que recibe su nombre de esa forma en espiral. Se llama Caracol porque escondida dentro del observatorio hay una escalera de caracol. Esta construcción sirve al propósito de observar los cielos y cartografiarlos. Los mayas eran muy buenos astrónomos. Tenían un conocimiento muy profundo del movimiento de los cuerpos celestes. Los antiguos mayas no tenían telescopios, pero eso no les impidió hacer observaciones increíblemente detalladas a simple vista. Este edificio está en la parte superior de varias plataformas, con el objeto, quizás, de evitar las copas de los árboles. Es lo suficientemente alto como para que los antiguos astrónomos mayas pudieran mirar a su alrededor, incluso a la salida o la puesta del sol. Debido al mal estado de Caracol, se conservan pocas de las ventanas del observatorio. En total hay 3, y están alineadas de un modo realmente interesante. Los mayas alinearon Caracol con respecto al cielo. La escalera principal apunta a Venus, uno de los cuerpos celestes más importantes del cielo maya. La torre en la parte superior tiene ventanas que se alinean con la posición más septentrional y meridional de Venus. Y una tercera ventana se alinea con el sur astronómico. Las esquinas de la plataforma de la base se alinean con la sombra del sol al amanecer y anochecer del solsticio. Por increíble que parezca, al menos 20 sucesos astronómicos están incorporados en esta estructura. Los mayas utilizaban sus observaciones para predecir las cosechas, las muertes e incluso los mejores momentos para ir a la guerra. Chichén Itzá, una ciudad formada por la tierra, por el agua y por los movimientos de los planetas, donde los edificios reflejan las creencias del pueblo y el significado sagrado siempre está presente. Pero ¿cómo llegó esta ciudad a tener tanto éxito y poder? Una investigación a 200 kilómetros de distancia revela sorprendentes pistas. Chichén Itzá, México. Esta ciudad abandonada fue una vez uno de los centros políticos y religiosos más importantes de las Américas, atrayendo a peregrinos a sus lugares sagrados. Pero ¿cómo viajaba la gente a través de la ciudad, de la densa jungla y a veces de tierras pantanosas? La respuesta es los Akbeob, un tipo de carretera verdaderamente único.
Este camino que estamos recorriendo es un Sakbe o carretera blanca. Como veis, es bastante ancho y además está elevado. Podría no parecer nada especial, pero un milagro de la ingeniería se esconde bajo la superficie. Elevada sobre el suelo de la selva para evitar las tierras pantanosas durante las épocas de lluvias, estas sofisticadas calzadas son una maravilla de la ingeniería antigua. En la base, las piedras grandes se fijan al suelo con un antiguo mortero que crea una sólida base. Las piedras más pequeñas nivelan la superficie y unas paredes de mampostería enmarcan cada lado. Antiguo yeso hecho de polvo de piedra caliza forma la capa superior, creando un camino fortificado y liso que permitía a los ciudadanos de Chichén Itzá desplazarse por la ciudad con facilidad. Creo que tenía muchas funciones. Por supuesto, la comunicación era la principal. Ese es el uso principal de las carreteras. Era como un cordón umbilical que va de un lado a otro. Pero tenía otras muchas funciones. Además de la práctica, también tenía una función simbólica estableciendo los límites políticos. Los arqueólogos encuentran nuevas calzadas constantemente. La escala de estos descubrimientos es enorme en Chichén Itzá. Las Akbeob se entrecruzaban por la ciudad conectando los templos principales con canteras y comunidades periféricas. Una de ellas conduce al cenote sagrado, a 300 metros de distancia a través de la selva. Otras incluso se extendían desde Chichén Itzá hasta asentamientos distantes a 7 kilómetros de distancia. Se han descubierto más de 90 de estos caminos blancos, revelando la compleja red de esta gran metrópoli. Todas ellas llegan al centro de Chichén Itzá. En su apogeo, una bulliciosa ciudad con una población de más de 30.000 habitantes. Estos Sakbeob eran realmente importantes y contribuyeron a que la ciudad prosperara. Pero las calzadas por sí solas no eran suficientes para asegurar el éxito de Chichén Itzá. No había ríos cercanos, pasarían cientos de años antes de que los primeros caballos llegaran a México, y los mayas no habían inventado la rueda. Entonces, ¿cómo podía la gente viajar tan largas distancias o intercambiar productos? A 200 kilómetros al noroeste de Chichén Itzá, el arqueólogo Jeffrey Glover y su equipo buscan nuevas pistas. El agua se convirtió en la carretera. Se usaban cientos o miles de canoas para viajar de un lado a otro de la costa. Hogar, dulce hogar. Esto es Vista Alegre, el yacimiento de un misterioso asentamiento costero abandonado. Jeffrey cree que Vista Alegre fue una vez un puerto marítimo con conexiones a Chichén Itzá. Y trata de encontrar pruebas que vinculen ambos lugares. Hasta ahora, Jeffrey y su equipo han encontrado los restos de estructuras antiguas, fragmentos de obsidiana, una roca usada para hacer herramientas y fragmentos de cerámica. Pero la pista clave proviene de una variedad particular de cerámica conocida como pizarra de Balantún. Esto es pizarra de Balantún. Tiene un precioso diseño tricolor muy popular en todo el Yucatán durante el periodo clásico. Lo mejor de esto es que se usaba para hacer objetos de uso doméstico, muy comunes en Chichén Itzá. Era algo que podía encontrarse en todos los hogares de Chichén Itzá. Sí, no parece mucho. Es solo un poco de cerámica rota, pero claramente muestra un vínculo entre nuestra región y la región de Chichén Itzá. A partir de estas pruebas de cerámica, sabemos que este asentamiento estaba vinculado a Chichén Itzá. ¿Pero qué era exactamente este lugar? ¿Un puerto para abastecer a los comerciantes que viajaban a Chichén Itzá con comida y víveres? ¿O algo más, como un puesto de avanzada creado para controlar el comercio marítimo? Jeffrey espera que su trabajo aquí resuelva el enigma. En cualquier caso,
Parece que Vista Alegre era un engranaje más de una máquina comercial altamente eficiente que abastecía a la gran ciudad de Chichén Itzá. El comercio de larga distancia se realizaba por mar, en las típicas canoas mayas. Cada canoa medía hasta 18 metros de largo y podía transportar varias toneladas de cargamento. Los puertos estaban a unos 40 kilómetros unos de otros, la distancia que se podía recorrer en canoa en un día. Esta poderosa red comercial se extendía por toda la costa, y estos escalones conducían al principal puerto de Chichén Itzá, Isla Cerritos. Hasta 400 canoas comerciaban aquí a la vez. Este lucrativo puerto refuerza el poder de Chichén Itzá en toda la península. Eso era lo que alimentaba a la ciudad. Creo que se convirtió en un lugar destacado y tenía una gran importancia religiosa como centro de peregrinación. Pero el factor económico fue más importante en su éxito. El comercio ayudó a Chichén Itzá a prosperar. La ciudad se enriqueció vendiendo sal, cacao y textiles e importaba piedras como la obsidiana para crear herramientas. Pero los poderosos no tardaron en caer. A finales del siglo XI, Chichén Itzá entró en decadencia. ¿Qué pudo haber causado la caída de una ciudad tan poderosa? Memo cree que la respuesta está en los cenotes, tan importantes para los pueblos antiguos de esta región, y en las pruebas de la sequía. Hemos descubierto que vivieron una enorme sequía de 5, 10 o quizás 50 años sin lluvia. Esto frenó la agricultura, así que no había manera de alimentar a la gente. Encontramos estas pruebas en cenotes donde claramente bajó el nivel de agua. Los lagos subterráneos, con su suministro de agua potable aparentemente interminable, habían sido la clave para el éxito de Chichén Itzá. Pero en cuanto esta escaseó y las cosechas se perdieron, los días de gloria de Chichén Itzá llegaron a su fin. Los gobernantes, los reyes de la zona maya, se llamaban a sí mismos descendientes de los dioses. Se atribuían orígenes divinos. De modo que cuando no podían producir agua, el pueblo se enfadaba muchísimo. Algunas personas se marcharían, otras tratarían de hacerse con el poder. Sí, estoy seguro de que hubo mucha actividad bélica en estos momentos. Chichén Itzá fue abandonada gradualmente y recuperada por la selva. Sus secretos casi se perdieron para siempre. Pero gracias a las modernas investigaciones de arqueólogos y científicos, la misteriosa ciudad de Chichén Itzá empieza poco a poco a revelar sus secretos mejor guardados. La ingeniosa estructura de Susakbeok, la antigua pirámide escondida dentro del castillo, el accidente geológico sobre la que está construida y los restos humanos enterrados junto a sus cimientos. Todo ello hace de Chichén Itzá una de las maravillas antiguas más imponentes jamás construidas.